Ya no es solo informar, dar noticias, intentar, en el caso, por ejemplo, de la trama Ayuso, defender a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tergiversar la información para que ese caso no sea más grave de lo que es, sino que a los adversarios políticos, a algunos sobre todo, llegan a humillarlo, humillación pública, para que la opinión pública llegue a cogerle incluso asco, en este caso, a las dirigentes de Podemos. Vamos a escucharlo. Pero no es lo único que le ha salido mal a Podemos en los últimos días. El Partido Morado ha sufrido otro nuevo ataque informático en muy poco tiempo. Esto es Todo me mal sale, edición Yone Belarra. Bueno, pues Podemos ha sufrido un ciberataque que ha provocado el robo de datos de inscritos y de gestión económica del partido. Sí, pero ahora tienen un bar. Eso No hay es ningún partido que tenga un bar. Pero el bar funciona Incontestable. regular, ¿no? Estamos sin agua y... ¿Qué? no ¿Qué sé. dices? Tuvieron ¿Que que- tienes ganas tú que al bar? hace Porque falta el agua bar en va un bar. perfecto. ¿Para qué quieres agua en un bar? Claro. Mira lo que dicen. Claro, Claro, sí, ¿para qué quieres se agua? lavan los vasos con vodka. Bueno, que conectamos con nuestros compañeros de redacción. ¡Ey! Solo tenemos un compañero en redacción, Fabián Pérez. Bueno, hay más, hay más. Estamos comentando todos esta noticia porque si funciona mal el bar de Podemos, no funciona mucho mejor su página web, Marta, porque Ya. el pasado 21 de este mes de marzo, hace apenas una semana, sufrían ese ciberataque que se llevó por delante 30 millones de gigas que fueron a parar a la Deep Web, un material... 30 Ahora lo millones de miramos. gigas, efectivamente, son muchísimos datos que serán menos, ¿eh? que habrá que investigar y habrá que ver qué medidas de seguridad se tenían implementadas para la protección de esas bases de datos y de esos servidores. Ahora bien, acabo o aseverar que una atribución es como tal, es decir, los rusos han sido los que han cometido efectivamente estos robos. Sí, a lo mejor los ataques que ha mencionado, pero precisamente con respecto a Podemos no lo sé, yo lo pondría un poco en duda. A ver, Chicote. Yo creo que lo que es Podemos hoy, en un giga te cabe entero, tranquilamente. Vamos a ver ese dato. En un giga y te sobra para unas fotos, todo, puede haber algo. Que esté Rusia detrás me extraña. No es, o sea, si hay algún prorruso en España son los de Podemos. O sea, cuando empezó el ataque a Ucrania decían que la culpa era de la OTAN. Entonces no veo a Putin diciendo vamos a investigar a estos que son los que son más proclives a mí. Estos son los que se denominan periodistas. Voy a empezar por el final. Chicote llegó a lanzar noticias falsas en contra de Podemos. ¿Cuál es la relevancia de lo que estáis hoy publicando? Bueno, yo creo que esta es la prueba definitiva, que es ya la guinda del pastel. Efectivamente, todos sabíamos que Venezuela, que el dinero de Venezuela estaba detrás de Podemos, pero siempre les quedaba aquella excusa de que no, esto era para CEPS, ¿no? Que CEPS enviaba unos asesores a razón de, como hemos publicado en ABC, unos 7.000 euros mensuales a Venezuela, que trabajaban en el Palacio Presidencial junto a Hugo Chávez, y en teoría ese dinero, que habían reconocido alrededor de 3,7 millones de euros, era para pagar esas asesorías. Pero el documento que hoy publicamos es un documento elaborado por el ministro del Poder Popular para las Finanzas. Se están poniendo en platós de televisión personas que literalmente han difundido noticias falsas. Y aquí vuelve a mentir, diciendo que Podemos es prorruso. No, la posición de Podemos es la que tienen muchísimos expertos de geopolítica. Este libro de Noam Chomsky, porque Ucrania, lo explica muy bien. Una de las razones que inicia el conflicto en Ucrania es por la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa. Eso es cierto, que no quiere decir que lo que haya hecho Putin está mal, pero hay que analizar todo el contexto. Obviamente Putin es un dictador, ha invadido otro país, ha bombardeado otro país, ha violado derechos humanos, pero también es verdad que la OTAN se ha expandido y también ha provocado a Rusia. Son dos verdades. Insisto, ¿por qué Ucrania? De Noam Chomsky. No solo te difunde noticias falsas de Podemos diciendo que se ha financiado de Venezuela, no solo te dice que Podemos es prorruso y en favor de Putin por decir que la OTAN se ha expandido hacia la frontera rusa, sino que los demás tertulianos se mofan, de hecho le abren el programa diciendo todo me male sal, intentando ridiculizar a la dirigente de Podemos, Ione Belarra, que se ha posicionado de forma contundente con el conflicto palestino. Yo no he visto a ningún otro dirigente, sinceramente, posicionarse como se está posicionando Ione Belarra e Irene Montero, ambas, que se han posicionado en contra del envío de armas a Ucrania y abogan por soluciones diplomáticas de paz. Esta banda de periodistas critiquen el hecho de que Pablo Iglesias se haya abierto un bar cuando, por ejemplo, y esta respuesta del propio Iglesias viene al cuento. Esto, si me permitís, es curioso que se haya hablado más de que yo monte un bar
que de que Pablo Casado esté en un fondo de inversión de la industria armamentística. Esto yo creo que revela la situación del periodismo en España. La bienvenida. Pablo Casado en un fondo de inversión de la industria armamentística. Supongo yo que será menos grave eso que abrirse un bar. Supongo yo, ¿eh? Pero así todos los días. Pero no solo con Podemos, lo hacen con otros partidos. Con Bildu en las elecciones de Galicia lo vimos con el BNG, y así es como los medios de comunicación combaten a todo aquello que cuestione o que ataque a ese régimen del 78. De esta forma tan nefasta. O sea, aquí tenemos todos los ingredientes. Ridiculizan, humillan. Si estamos comentando todos esta noticia, porque si funciona mal el bar de Podemos, no funciona mucho mejor su página web. Marta. Se mofan de que este partido haya sufrido un ciberataque y mienten. Puede haber algo. Que esté Rusia detrás me extraña. No es... O sea, si hay algún prorruso en España son los de Podemos. Ridiculizan, humillan y mienten. A través de personas como esta se forma la opinión pública de todo un país. Y cuando tengamos que ir a votar, votaremos en base a lo que han dicho personas como estas que salen aquí. En este canal abogamos por una ley de medios que democraticen los medios de comunicación para que no estén bajo control de bloques mediáticos, de monopolios mediáticos como son A3 Media y Mediaset. Y que lo que es público, como por ejemplo Radio Televisión Española, se democratice y deje de estar bajo control partidista. Si estás de acuerdo con esto, suscríbete al canal, déjame tu comentario y si quieres ir un paso más allá, puedes apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo en los comentarios. La causa fundamental es el poder de lo que tenemos enfrente en términos mediáticos, y creo que eso hay que intentar transformarlo. Que decir que los medios de comunicación no se pueden cambiar es reaccionario. Los medios de comunicación, el poder mediático es una de las principales estructuras de poder que hay en nuestra época, y claro que se puede transformar y se debe transformar. Tú curras con él, nos confirmas que no es malvado. No, yo os confirmo que no es malvado, y que cuando hay mucha gente que dice esto, una frase, ¿no?, que yo parto de ella en el prólogo, joder, es que Pablo Iglesias no sé por qué, pero es que me cae fatal, es que no le puedo ni escuchar, es que le oigo la voz y ya me pongo enfermo, ¿no? Y yo digo, es como... Compa, yo sí sé por qué te cae tan mal, y además dices que no sabes muy bien por qué, porque te han sometido a ese bombardeo de mierda durante muchos años, y yo sé que hay gente que no acepta esa conclusión sobre sí misma, ¿no?, y dice, no, a mí ninguna televisión me mete nada en la cabeza y tal. Yo creo que eso sí es un poco arrogante, ¿no?, tener esa idea de uno mismo. Yo sé que suena arrogante cuando yo digo, sí, yo sé por qué te cae tan mal, y es porque te han engañado, y porque han sembrado el odio hacia esta persona dentro de tu cabeza, pero a mí me parece más arrogante tener una idea de uno mismo como que uno es invulnerable, ¿no?, a todo ese bombardeo permanente que además es sofisticado. O sea, que no solo es mentirte directamente, sino, como te decía, ¿no?, golpearte en el estómago, sacarte imágenes donde el tipo se ríe con los dientes torcidos, donde siempre aparece mal vestido, donde tal, ¿no? Pues eso te va generando un odio, te va generando un rechazo, una aversión. Si eres tan amable.